Buenas tardes. Ah, Voy a presentar, como dijo el doctor Rioste, sobre el desarrollo del feminismo en México. Primeramente, los mexicanos no se ofendan. Es la idea general del desarrollo del feminismo y la definición del machismo dentro del ambiente sociocultural de México. Ah, Mi objetivo es definir el concepto del machismo e identificar cómo es que lo identifican y lo definan las autoras que son Rosario Castellanos y Ángeles Mastreta. Y también para desmantelar la noción de la mujer tradicional, que es una mujer estereotípica cuando alguien piensa de el ambiente sociocultural de México. Y identificar las técnicas literarias que utilizan las autoras. El contenido es el resumen o el abstracto, preguntas de investigación y la importancia del tópico, los métodos de investigación, qué es el machismo en México, qué es feminismo, quiénes son las autoras y mi análisis. Para el resumen, en México casi siempre cuando alguien piensa de la sociedad mexicana y la cultura, el papel de la mujer, específicamente la tradicional, es ser sometida, es ser ama de casa. eh, y por muchos años ya, empezando en el siglo XIX, creo, es 19 a 20, empezaron movimientos feministas en donde las mujeres exigieron y demandaron su independencia y la igualdad en su país. En El Eterno Femenino de Rosario Castellanos y Ángeles Mastreta, voy a mostrar cómo usan ironía y sátira para poder denunciar lo que es de la patriarca de la sociedad mexicana. Las preguntas de investigación y la importancia del tópico, entonces, son los derechos humanos básicos, en especial en mi presentación, son de la mujer, entonces el derecho al voto, eh, desmantelar ese estereotipo de qué es el papel de la mujer, definir el machismo y por qué es tan prominente en el país de México, definir el feminismo y los primeros movimientos feministas dentro del país, y otra vez las autoras. Mis métodos de investigación fue que investigué la definición del machismo y del feminismo, y también los movimientos históricos de los movimientos de los derechos, en especial de las mujeres. Y también leí y analicé las dos obras literarias, El Eterno Femenino de Rosario Castellanos, que es una obra teatral, y la novela Arránqueme la vida de Ángeles Mastreta. Y también escribí un papel larguísimo sobre aquello. El machismo, de acuerdo a el Diccionario Real Española del RAI, es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Entonces, como ustedes saben, más o menos, cuando se estereotipa que el hombre es el que gana el dinero, el hombre es el que es la cabeza de la casa que cuida según él la familia, y la mujer es la que hace los quehaceres, la que cuida dentro de la casa. Y luego, de acuerdo a la RAI, también el feminismo es la ideología que defiende que las mujeres deben los mismos derechos que los hombres. Entonces, no nada más, uno importante es el derecho al voto, pero igual la percepción de qué es la mujer tradicional y qué es lo que pueden hacer en términos de trabajar, de los pensamientos, de los escolar. El desarrollo del feminismo en México, en especial, hay muchos discursos o discusiones escolares
de cuándo realmente o actualmente empezaron, pero más o menos lo que es notado en historia son en el siglo XIX y XX, es más o menos por revolucionario. Es cuando empezaron los movimientos feministas que ah, es el derecho al voto y también durante ese tiempo para poder trabajar, cuidar la familia y como estaba la revolución y después muchas mujeres con ideas libertarias empezaron muchos clubes. So, el Club Liberal Ponciano Arriaga, Club Liberal de Señoras y Señoritas Discípulos de Juárez y del Club de Señoras y Señoritas de Antiana Nava. So, Rosario Castellanos y Ángeles Mastreta. Rosario Castellanos nació en el 25 de mayo de 1925 en Puebla, México, y murió en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974 como embajadora de México. Mastreta nació el 9 de octubre de 1949 y ella también nació en Puebla, México, y todavía vive. Primeramente quiero darles un poco un resumen sobre el Eterno Femenino, si no lo han leído. Es una obra teatral que consiste de 3 actos. Fue la última obra de Rosario Castellanos. Ella no pudo editarlo, entonces es considerado que no es terminado porque no pudo editarlo. Pero sí lo ha escrito y mucha gente lo ha interpretado. Um, la obra consiste de la protagonista que es Lupita, ah, y luego que va a un salón de belleza para que la peinen para su boda. Pero es un salón de belleza particular porque tienen un dispositivo que induce a las mujeres tener visiones oníricas o que parecen sueños ah, durante que le esté secando el pelo para pasar el tiempo. Ah, en esta obra específica, Lupita empieza sus visiones y empieza con la luna de miel y luego después va y nos presenta a castellanos figuras históricas que mucha gente estereotipa um, que hicieron mal. Por ejemplo, la Malinche, Eva, que es de la Biblia, Sor Juana Inés de la Cruz y Adelita. Uh, y en cada visión que tiene Lupita con aquello, cada figura empieza a decirle a ella la historia de ellas. Por ejemplo, Eva dice, lo que pasa es que me tienen de boca en boca y lo que me dicen es lo que creen todos. Y dice, lo que pasó es que Adán decía que me llamo así y va a nombrar esto y según ella estuvo que, ¿por qué? ¿Y por qué? Y que él dijo, no, pues cállate mujeres, porque sí, porque vienes de mí, vienes de, uh, por mí, para y por mí. Y según ella, pues ella era de más alto nivel de Adán, no era tan inteligente, según. En la Malinche igual, dice que mucha gente nada más va por la historia de que fue traidora, porque así es la historia, entonces así todos van. Y ella explica lo que fue de traducir, que estuvo traduciendo porque tuvo que vivir. Entonces, está pasando por eso. Y luego también Sor Juana Inés, si ustedes más o menos la conocen, critica mucho, si han leído su poesía a la iglesia, y también porque ella me fue muy inteligente y no la dejaron estudiar según su posición era ahí en la iglesia. Um, so, y luego te doy el resumen de Arráncame la vida y empiezo con mi análisis. Arránqueme de la vida es una novela compuesta de 24 capítulos, 22, 23 capítulos, dependiendo de la edición. Narradora primera persona y este tiene muchos más personajes. La protagonista que es Catalina Guzmán y luego Andrés Asensio. Los otros son personajes secundarios que son más o menos alrededores del uno y del otro.
En Arráncame la vida, Catalina es una joven de 16, 17 años, más o menos, en cual Andrés Asensio como dicen, se la roba. Se la lleva, ella pierde su virginidad y según Andrés ya no es, ah, ya no ella es pura, ya es impura, ella es de él. Entonces, tiene que casarse con él. Y se casa con él y durante toda la novela empieza a desarrollar la historia de Andrés. Andrés tiene como 20 años más que Catalina. Él participó en actos revolucionarios y después de la revolución, Andrés todavía tiene como un entusiasmo para la política. Entonces a Catalina, él se casa con Catalina cuando tiene 17 años más o menos y se pone él a hacer cosas políticas y hacerse él mismo un político, un gobernador de Puebla. Y va viajando por México y él hace saber a Catalina, según su puesto, que es hacer su esposa, tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a la casa y cuidar a Andrés. Y durante la novela se desarrolló qué brutal es Andrés como político con Catalina. Entonces, el análisis de El Eterno Femenino, uno tiene que entender más o menos a la autora que es Rosario Castellanos. Especialmente tiene un libro que se llama La Mujer que sabe latín, en cual usa la sátira para decir a su audiencia que la historia es escrita por hombre. Entonces, lo que diga la mujer es mitología. Entonces, en El Eterno Femenino, Rosario Castellanos quiere hacer saber y denunciar a lo que es la historia y cómo sabemos la historia, y por eso utiliza las figuras históricas, en especial a las figuras bíblicas o las que hablan sobre la iglesia como Sor Juana Inés y como Eva, pero también a Adelita y a la Malinche, porque lo que pasa es que ahorita estereotipan mucho hasta hoy a la Malinche. Y cuando alguien no quiere tanto a su patria, los llaman malinchistas. Entonces tiene connotación negativa. Y Castellanos quiere desmantelar esa noción, quiere eliminar eso, porque lo que pasa es que ella más que nada fue mujer poderosa porque pudo aprender esos lenguajes, pudo aprender esos idiomas y pudo traducir. Entonces, ella utiliza cada figura a poder dar su testimonio, su propio testimonio de cómo fue la historia. Um, en Arráncame la vida, si no la han leído, Mastretta utiliza más o menos sutileza, porque pone a Catalina en una posición donde en vez de reclamarle a Andrés, ella se pone a ser, según buena esposa. Ella se pone a cuidar los hijos de Andrés, ella se pone a cuidar de sus propios hijos, ella se pone a quedarse calladita y va a estar a la mano de Andrés cuando está haciendo hablando de su política sobre el país de México, cuando va a Zacatecas, cuando va a Puebla, cuando se va por todos lados a los Estados Unidos. Pero lo que hace Mastretta es que usa la ironía para poder esforzar a Catalina sobre hacerse una mujer, según ella, sometida. En realidad se está esforzando para poder después reclamarle a Andrés. Y durante la historia también Andrés le dice a Catalina que ella no sabe nada del mundo y no sabe nada de la política y que las mujeres no tienen nada que ver con la política. Y en una de las cenas, según de sus amigos políticos, Catalina dice que le gusta sentarse con un amigo de Andrés porque Andrés no sabe nada de la política, sino de todo lo que dice la gente, entonces él lo que reclama a él. Y ella en serio habla sobre lo que ella ha aprendido. Entonces las dos autoras
utilizan la ironía y la sátira porque no, lo que pasa es como que se están riendo de la sociedad, el ambiente sociocultural que le han creado, porque como ellas ven a su sociedad es que los culpables son los hombres y las mujeres por dejarlo pasar. Entonces hacen saber que así es como la ven la gente, así es como la ven ellos. Y en hacer esta obra teatral y esta novela, están dando el paso para poder desarrollar eso de lo que es el feminismo. No fueron ellas que empezaron el desarrollo, pero sino están dando ese paso para abrir más amplio estos movimientos, para poder abrir la puerta de denunciar a ese ambiente sociocultural. Mi bibliografía. ¿Y tienen preguntas? ¿Alguien? ¿No? Gracias. We ask you to ask questions in English if it's possible. And within the sort of larger feminist movement of maybe Mexico and Latin America, is there a linking of women writers to? Yes. So actually, so Castellanos, Mastretta, and Poniatowska are all three of them are from Mexico, but they fall into Ana Luisa Bombal, Chilena, and then I don't remember the author's name, but Malito Amor, who is from Puerto Rico. So all of them, in the way that they write, they don't just say like this is what's happening. They use satire to sort of, I guess, make fun or to denounce what exactly is going on in that society by using it in a funny way. So they're showing it so people can be like, no, that doesn't really happen. Actually, it does happen. And all five of those authors, and they're all women authors, and they're all from Latino America, so like Puerto Rico, Chile, Mexico. All of them use that to be able to sort of open that door towards it. So if there have already been feminist movements, they'll kind of slip that in there, even if they don't actually place their characters within that. But that's how they kind of all tie together. So not just Mexican authors, but also Latin American authors. And how is that in the current society? Is there any big change in terms of the culture and how women see have been portrayed? Right. Actually, there's been a pretty big step towards progression in that sense, and I'm specifically focusing on Mexico. But yes, there has, because after fighting for the right to vote, they kind of decided to fight even more for the fight for equality. But just as here, over there, they're still fighting for the gender gap for the pay, and also a lot of times, unfortunately, they have, you know, what you call catcalling when you're walking down the street. But there have been groups of women who have made feminist movements, and that when that happens to them, they kind of strike back a certain way. Some of them they're not actual guns, but they created like a gun where they shoot it and it shoots out confetti, but it's pretty much like, you're being a jerk, like, why are you catcalling me? So yes, it's changed, but not that much. People who come from Mexico and come here and settle down here, but they still have family over there, you think they have some influence of what's going on, the feminist movement here in America? I believe so, yes. There. Yeah, because, for example, I know my parents are from Mexico, and the whole reason that I kind of somehow got really into feminism in general was because of my mom. Because she doesn't like hate men, but she's not one to take like no for an answer or be portrayed a certain way, not be portrayed in the stereotype that it is, because she will do house duties and such, but she also works, and they both kind of split
the duties that they have to. So I think if they have family in Mexico and they have people here, I think that the feminist movements do impact that country as well, because they're letting them know, like, hey, we need to progress, we need to move on. And the same thing with there, where they're like, you know what, yeah, I'm not content with the way that I'm portrayed, with the money that I'm being paid. So yes. Well, thank you very much.